Continuamos hoy con la segunda parte de lo que Marcos el Evangelista escribió con respecto a la enseñanza del Señor Jesús acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Recordando un poquito de lo que habíamos hablado nosotros en el día de ayer. En la última semana de vida de nuestro Señor, ya cuando el Señor ha bajado desde Galilea, se encuentra en la región de Perea, camino a Jerusalén. Bueno, alguno podrá preguntarse, bueno, ¿y por qué no se atravesó en línea recta desde Galilea a Jerusalén pasando por Samaria? Bueno, ustedes recordarán que los judíos siempre trataban de evitar el pasar por territorio samaritano. Entonces, bajando un poquito de Galilea, ahí por el mar de Galilea, cruzaban el río Jordán, entraban a Decápolis y luego bajaban hasta Perea, casi llegando hasta el mar Muerto, y cruzaban el río Jordán a Jericó para luego subir a Jerusalén. Esa es la ruta que ha hecho nuestro Señor. Camino a Jerusalén a la última semana de su ministerio donde Él va a ser crucificado. Y estando en Perea, dice Marcos 10:2, se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, la pregunta que le están haciendo al Señor, y me devuelvo al texto anterior, Marcos 10:2, que dice que le preguntaron para tentarle, es porque ellos ya habían escuchado con anterioridad lo que él había enseñado acerca del matrimonio, 3 años y medio antes, en el Sermón del Monte, que es lo que leemos nosotros en Mateo 5:31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, estando allá, en Perea, vienen entonces los fariseos y le hacen la pregunta, como dice el texto, tentándolo, lo están probando a ver si se va a contradecir, a ver si va a refutar o a enseñar algo diferente a lo que enseñaba la ley de Moisés, para de esa manera poderlo acusar de hereje o de violar la ley de Moisés. Cuando ellos le hacen la pregunta, el Señor les dice, ¿qué os mandó Moisés? Bueno, ustedes me están haciendo la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que enseñó, lo que ordenó, lo que mandó Moisés? Y ellos responden, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. El Señor en su astucia hizo que ellos mismos respondieran la pregunta. Y está presentando al legislador de la ley, aquel que prescribió por la inspiración de Dios cuál era el proceso a seguir con respecto al divorcio. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Moisés no presentó una sugerencia. No les dijo, vea, ¿saben qué? Pues les doy mi opinión al respecto. No, lo que dijo Moisés fue un mandato, una instrucción divina, una ordenanza. Ya en lecciones anteriores, ustedes recordarán que expusimos lo que quiso decir el Señor cuando declaró en el verso 5, por la dureza de vuestro corazón. Ahorita no voy a abordar ese punto porque ya lo tenemos nosotros presentado en una lección anterior. Si usted no tuvo la oportunidad, pues le invito para que visite
el canal en YouTube del Ancla del Evangelio, donde está toda esta serie de lecciones que hemos venido presentando, que nuestro hermano Diego ha venido editando cada una de ellas. Bueno, ellos querían que el Señor, de alguna manera, se involucrara, pero buscando ellos algún posible desacuerdo con lo que había enseñado Moisés. Muchas fuentes históricas revelan que los fariseos estaban divididos entre sí en cuanto a la interpretación y aplicación de muchas leyes y de muchas tradiciones. Y eso llevó a que se desarrollaran diferentes escuelas. Abraham Cohen, en su libro El Talmud para Todos, escribe al respecto y dice: en el primer siglo de la era actual, las escuelas de Shammai y Hillel tomaron puntos de vista opuestos del texto bíblico, Deuteronomio 24:1, que permite a un hombre despedir a su esposa si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. La frase cosa indecente es literalmente la desnudez de una cosa, que la escuela de Shammai explicó que significa: un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que descubra que ella le es infiel. Por otro lado, la escuela de Hillel entendió la frase en el sentido de cualquier cosa indecente y declaró: él puede divorciarse de ella, incluso si estropea su comida. La opinión más indulgente de los gilelitas prevaleció y fue adoptada como ley. O sea, pues, la opinión de que por cualquier cosa se podían divorciar y volverse a casar. Ellos querían que el Señor Jesús se involucrara en esa situación. Por eso le hicieron la pregunta. Bueno, ¿de cuál? ¿Shammai o Hillel? ¿Usted con cuál de los dos está de acuerdo? Y el Señor no dijo: yo estoy con Shammai o con Hillel. Él les dijo: ¿qué mandó Moisés? ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Yo no vengo aquí a defender una escuela u otra, una interpretación u otra. No, yo defiendo lo que dijo Moisés. Y esto fue lo que dijo Moisés. Es más, ¿qué les mandó? Ellos mismos respondieron. John Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento sobre Marcos 10:2, en donde le hicieron la pregunta para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, dice lo siguiente: una cosa es cierta, la pregunta que le hicieron a Jesús no era una pregunta meramente académica y del interés exclusivo de las escuelas rabínicas. Era una pregunta que se refería a uno de los temas más acuciantes del momento. ¿Cómo podía responder Jesús a esta pregunta sin recibir algunas o todas las negativas anteriores? Por eso le preguntaron una prueba. Me gusta mucho como la Biblia de las Américas vierte en Marcos 10:2. La Reina Valera dice que le preguntaron para tentarle. Ahora, mire cómo lo vierte la Biblia de las Américas. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba. Para ponerle a prueba. Vamos a ver si va a enseñar lo mismo que Moisés o si va a enseñar algo diferente o si lo va a contradecir, o a ver si de pronto se inclina por la escuela de Shammai o por la escuela de Hillel. William Barclay, nuevamente cito el comentario de él al respecto. Ciertos fariseos
vinieron con una pregunta acerca del divorcio con la que esperaban ponerle a prueba. Puede que hubiera más de un motivo detrás de su pregunta. El divorcio era una cuestión candente, un tópico de las discusiones rabínicas. Y bien puede ser que quisieran saber honradamente la opinión de Jesús sobre este tema. Puede que quisieran comprobar su ortodoxia. Puede que Jesús hubiera dicho ya algo sobre el tema. Mateo 5, 31 y 32 nos muestra a Jesús hablando acerca del matrimonio y el segundo matrimonio. Puede ser que estos fariseos tuvieran la esperanza de que Jesús se contradijera y enredarle en sus propias palabras. Puede ser que supieran lo que él respondería y quisieran involucrarle en enemistad con Herodes, que de hecho se había divorciado de su mujer y casado con otra. Bien puede ser que quisieran oír a Jesús contradecir la ley de Moisés y por ello formular una acusación de herejía contra él. Bueno, habiendo hecho este pequeño resumen y añadiendo un poquito más a lo que habíamos estudiado el día de ayer, a esa pregunta de los fariseos, él responde de esta forma. Cuando ellos le dicen si era lícito al marido repudiar a su mujer, Jesús les dice, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos habían preguntado si era ilícito. Ahora, solo el relato de Marcos da la pregunta de Jesús que remite al legislador. ¿Qué os mandó Moisés? Y Marcos 10:4 nos dice que los fariseos aluden a Deuteronomio 24:1 cuando responden, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Jesús preguntó, ¿qué mandó Moisés? Y le dijeron lo que Moisés permitió o mandó. Recuerden que la palabra permitir no es dar una concesión. La palabra permitir, la palabra griega para permitir quiere decir autorizar. Por eso, en el verso 3 dice que os mandó Moisés, y en el verso 5 el Señor les dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Aquí no estamos nosotros hablando de una concesión de Moisés. Bueno, esta gente es de duro corazón. ¿Qué vamos a hacer? Tercos, caprichosos. Bueno, sometámonos a ellos. No, eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo. Por eso, vuelvo y los invito a aquellos hermanos que no estuvieron en la lección de por la dureza de vuestro corazón. Visiten el canal del Ancla del Evangelio en YouTube, donde está la lección específica con respecto al significado de por la dureza de vuestro corazón. Jesús admite que Moisés dio la regulación. Jesús solo está interesado en el deseo original y el ideal de Dios para el matrimonio. Jesús toma claramente las declaraciones y los mandatos que Moisés registró en Génesis capítulo 2 y llegó a la conclusión. Versículos siguientes de Marco 10. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y llega a la conclusión, versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. Dios los hizo varón y hembra. Un solo hombre y una mujer se unen solo entre sí y a ningún otro. Un hombre debe dejar a su padre y a su madre. Por eso el matrimonio es la conexión más fuerte y más tierna de todas las relaciones humanas. Una pareja casada está tan íntimamente unida que son uno. Son incompletos sin el otro y sin lugar para nadie más. La enseñanza del Señor Jesús aquí en Marcos 10 es consistente con lo registrado 3 años y medio antes, cuando el Señor Jesús inició su ministerio, con lo que dijo acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias en el Sermón del Monte. El Señor no rechazó la enseñanza original de Moisés sobre el matrimonio. Ahora, después de que el Señor da la respuesta a los fariseos, después de que lo han tentado, después de que lo han puesto a prueba y que no lograron absolutamente nada de haberles demostrado, es más, llevándolos a que ellos mismos respondieran la pregunta que habían hecho. Nos dice que en casa sucedió lo siguiente, porque lo que había ocurrido anterior era reunido con otras personas, entre los cuales estaban los fariseos y ¿cuántos en la audiencia? No sé, me imagino que muchos. Solo Marcos menciona, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Esta es una discusión ya más privada, no tan pública como había sido momentos antes. Ahora ya se encuentran en un círculo más privado y el Señor Jesús se centra en el mismo tema. Probablemente en la conversación con los discípulos se incluyó a menos lo que dijo en Mateo 19, 10 al 12. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces se les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron eunucos así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Creo que para los discípulos, en casa, en privado, fue una ventaja para ellos el tener la oportunidad de conversar personalmente con el maestro. No solo acerca de los misterios del Evangelio, sino también de los deberes morales. Ahora, de esta conversación en casa, en privado, con el Señor, solo sabemos lo que queda consignado en los versículos 11 y 12, que fueron estas palabras del Señor. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta es una reafirmación muy clara de lo que él recién había enseñado. La intención de Dios en la creación fue que un hombre y una mujer se unieran en matrimonio de por vida. Ignorar esta intención creada por cualquiera de los cónyuges divorciándose del otro y casándose con otro, crea una relación en la que el adulterio se comete. Ahora, quiero que observemos Marcos 10:11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio.
Marcos dice que él comete adulterio contra su primera esposa. Mire lo que dice. Si se casa con otra, comete adulterio contra ella, no con la que se casó, sino con la mujer que repudió, su primera esposa. Ahora, si se estuviera refiriendo a la segunda con quien se casó, diría comete adulterio contra esta, que sería el antecedente inmediato. Pero cuando dice comete adulterio contra ella, está hablando del antecedente remoto, o sea, pues la mujer que él repudió. Marcos dice que el que comete, que el hombre comete un acto de adulterio contra su primera esposa. Y en Lucas 16, el evangelista Lucas dice escribe en el verso 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. ¿Adultera contra quién? Bueno, Marcos ya lo dijo. Marco dice que adultera contra su primera esposa. ¿Por qué? Porque no se menciona aquí la cláusula de excepción. Aquí es si la repudió por cualquier cosa. Si no había razón para que él la repudiara, la razón válida dada por Moisés en Deuteronomio 24, la cosa indecente, o como el Señor lo explicó, fornicación. Por eso Pablo dice en Romanos 7:3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Por eso él comete, en este caso está hablando aquí de la mujer. Si la mujer en vida del marido se divorció de él o la repudiaron por una causa que no era la autorizada, adultera contra él, contra su primer marido. O en el caso del hombre, si él repudió a su mujer, no por la causa autorizada por Dios, y se volvió a casar, cometió adulterio contra ella, contra su primera esposa, porque sigue estando casado a ella, sigue estando unido a ella, sigue estando ligado a ella. Por eso dice, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, pues no comete adulterio contra él. O en el caso del hombre, no comete adulterio contra ella. Ahora, mire lo que dice. Cada uno de los tres pasajes, tanto Marcos como Romanos y Lucas, usan la palabra adulterio. Se comete adulterio contra ella. Se casa con otra, adultera. Romanos 7:3 dice, será llamada adúltera. El término adúltero viene de esta palabra griega, moichos. El señor Bain, en su diccionario expositivo, nos dice que ese término adúltero, como se va a llamar al hombre o a la mujer adúltera por haberse casado con otra, no por la causa legítima, dice que significa lo siguiente: denota a uno que tiene relación ilegítima con la esposa de otro. ¿Por qué es una relación ilegítima? Porque el divorcio, el repudio, no fue por la causa bíblica, sino por otra razón. Entonces, cuando un hombre repudia a su mujer y se casa con otra, entra en una relación ilegítima con la esposa de otro.
Por eso dice, comete adulterio contra ella, contra su primer esposa. O la mujer comete adulterio contra su primer esposo. No en el sentido de relaciones sexuales, sino que esa relación marital, esa relación de marido y mujer es ilegítima. No está aprobada ni reconocida por Dios. Observemos, Marcos, Marcos 10:1, registra la regla general del matrimonio, del divorcio y las segundas nupcias. Esa es la regla general. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Esa es la regla general. Mientras que Mateo 5 y Mateo 19 registran la cláusula de excepción, que es salvo por causa de fornicación. Le voy a pedir el favor, hay un hermano que tiene el micrófono abierto, le pido el favor de que lo cierre, si es tan amable, porque se está aquí quedando en la grabación. Revíselo, por favor, y lo silencia si es tan amable. Entonces, vuelvo y repito. Marcos 10:11 es la regla general del matrimonio, el divorcio y de las segundas nupcias. Esa es la regla general. Mateo 5 y Mateo 19 registran la cláusula de excepción. Eso quiere decir entonces que en Marcos 10:1, el caso presentado por el Señor cuando dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. En este pasaje de Marcos 10, el Señor no involucra nada de fornicación de parte de uno de los creyentes. Por eso digo que esa es la regla general del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Dice Jesús, y se casa con otra, refiriéndose a lo que el marido hace legalmente. Pero recordemos lo siguiente. En este caso presentado por Jesús, es el versículo de Marcos 10, el pecado cometido por el marido al divorciarse de la esposa y casarse con otra mujer es contra su esposa, la esposa que Dios le dio. Él peca contra ella porque la despide de su casa injustamente, abandonándole por otra mujer. Algunos hermanos se sienten incómodos porque Marcos 10, 11 y 12 no contiene la frase de excepción que se encuentra en Mateo 5 y Mateo 19, siendo la excepción salvo por causa de fornicación. Ahora, eso no debería preocuparnos. No debería preocuparle a usted, hermano, que en Marcos 10:11 no aparezca la cláusula de excepción. Ahora, ¿por qué no debería preocuparnos? Bueno, porque si nosotros leemos Romanos capítulo 7, versículo 3, permite, enseguida lo voy a leer, permite volver a casarse después de la muerte de un cónyuge. Mire lo que dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas incluyen la cláusula de muerte.
Pero por el hecho de que no la incluyan, no quiere decir que esté incompleta la revelación de Dios con respecto al matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Observen, por ejemplo, Marcos no menciona la cláusula de muerte. En el Sermón del Monte, cuando el Señor inició su ministerio, no incluyó la cláusula de muerte de Romanos 7. Y 3 años y medio después, antes de ser crucificado, ya culminando su ministerio, el Señor no incluye la cláusula de muerte. Por eso es que Marcos, capítulo 10, verso 11 y 12, es una declaración completa y precisa de la ley general de Dios sobre el matrimonio. Aunque Mateo y Marcos y Lucas a veces usan palabras ligeramente diferentes, dicen lo mismo cuando se trata de la ley general de Dios. Observen que Mateo, Marcos, Lucas, estos tres evangelistas, todos afirman algo que es similar. Cualquiera que repudia a su mujer, Mateo 19:9, y se casa con otra, adultera. Marcos dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y Lucas dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Repito lo que dije hace un momento. Mateo, Marcos y Lucas a veces usan palabras ligeramente diferentes, pero están diciendo lo mismo cuando se trata de la ley general de Dios. Lo que Marcos registra es totalmente cierto. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Habiendo llegado hasta aquí, vamos entonces a enfocarnos en esta respuesta que el Señor dio a los fariseos, estando en Perea, una semana antes de su muerte. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, señor Barclay hace el siguiente comentario. El hecho básico que viciaba toda esta problemática era que para la ley judía la mujer era simplemente una cosa, no tenía derechos legales y estaba totalmente a disposición del marido, que era el cabeza de familia. El resultado era que un hombre podía divorciar a su mujer casi por cualquier causa, mientras que había muy pocos motivos por los que una mujer pudiera divorciarse. Nótese que al tratar este tema tenemos que usar el verbo divorciar como transitivo. El sujeto era el hombre y la mujer el objeto. En el mejor de los casos, lo único que podía hacer era pedirle a su marido que la divorciara. Una mujer puede ser divorciada con o sin su consentimiento, pero un hombre solamente con su consentimiento. Las únicas razones por las que una mujer podía solicitar el divorcio eran si su marido contraía la lepra, si se dedicaba a un trabajo repugnante como el de curtidor, si violaba a una virgen o si la acusaba falsamente de pecado prenupcial. Entre los judíos, pueblo judío, era rarísimo que la mujer se divorciara del marido. Eso era, en ciertas ocasiones, rarísimas.
porque lo que ocurría normalmente era el marido divorciándose, repudiando a su mujer, no a la inversa. ¿Qué está ocurriendo? Prestenle atención, hermanos. En estos versículos 11 y 12, el Señor está mostrando que los derechos del esposo y de la esposa se colocan al mismo nivel. Ambos tienen el mismo valor. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Bueno, eso lo hace el hombre. Ahora también lo que dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, los derechos del esposo son los mismos derechos de la esposa. El Señor los coloca al mismo nivel. Ambos tienen el mismo, ante Dios, ambos tienen el mismo valor. Lo que ocurrió fue que el hombre, en su machismo por usar la expresión, y como leíamos ahorita en el comentario del señor Barclay, la mujer no se observaba como un ser humano, sino como una cosa, como un algo, no como un ser. Por eso los derechos de ella habían sido pisoteados y el Señor Jesús, con lo que estamos leyendo aquí en Marcos capítulo 10, está colocando el derecho de la mujer, el derecho del hombre, al mismo nivel del derecho de la mujer. Usted lo hace, ella también lo puede hacer. Ambos ante Dios tienen el mismo valor. Señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, hablando de, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, dice lo siguiente. La ley griega y romana permitía el repudio del marido por parte de la esposa, aunque tal cosa no estaba prevista en la ley judía. Pero ello se hacía ocasionalmente, como en el caso de Herodías y el marido de ella antes de que se casara con Herodes Antipas. Recuerda que estuvimos hablando esta semana esa lección acerca de el caso de Herodes, cuando Juan el Bautista le decía, no te es lícito tenerla. Aquí está hablando en su comentario el señor Robertson de esa situación. Tanto Bruce como Gould creen que Marcos añadió estas palabras a las de Jesús para el beneficio del medio gentil de este evangelio romano. Entendamos entonces, el evangelio de Marcos fue dirigido a los gentiles y era necesario que entonces Marcos hablara en una terminología que ellos pudieran entender. Por eso, lo que no hemos visto en los otros evangelios lo encontramos aquí en Marcos, y es el caso de la mujer repudiando a su marido y casándose con otro. El señor Matthew Henry, en su comentario bíblico respecto de esto, dice, Marcos iba especialmente dirigido a los griegos y romanos, para quienes el divorcio por causa de adulterio era cosa bien conocida y admitida, por lo cual se calla aquí. Una razón más, gracias a este comentario, entender por qué en Marcos 10 no se menciona la cláusula de excepción. Como el número lo dice ahí, entre los griegos y los romanos, a quienes el Evangelio de Marcos estaba especialmente dirigido, el divorcio por causa de adulterio era cosa bien conocida y admitida, por lo cual se calla aquí. Aunque la ley de Moisés no autorizó
que la mujer iniciara el divorcio. Jesús sí reconoce esta acción de parte de ella. Ahora, este párrafo muestra el interés de Cristo no solo por la santidad del matrimonio, sino también por los derechos de las mujeres. El cristianismo le da a la mujer un puesto de honor que no se encuentra en otras religiones. La ley romana permitía que la mujer se divorciara de su marido. Marcos escribió principalmente para lectores romanos. Registra estas palabras de Jesús referentes a la mujer. Según Jesús, sea el hombre o sea la mujer, el que se divorcia, no por causa de fornicación de su esposo y se casa con otra, o ella se casa con otro, adultera. En la sociedad judía no era posible para una mujer divorciarse de su marido, pero posible entre los romanos, a quienes Marcos está presentando las palabras de Jesús de modo que su público romano pueda entender. Josefo, el historiador judío, deja claro que en su tiempo marido y mujer no tenían de ninguna manera derechos iguales en estos asuntos. Escribe en Antigüedades de los Judíos. Poco después, habiendo surgido discordias entre Salomé y Costovaro, ella por carta le indicó la ruptura de su casamiento en contra de lo que establecen las leyes de los judíos. Ahora preste atención a lo que dice José. Este derecho entre nosotros está reservado al marido. Y en cuanto a la mujer, aún repudiada, no puede casarse con otro, sin el consentimiento del primer marido. De esto parecía que entre los judíos, una mujer tenía el poder de separarse de su esposo. Sin embargo, la ley de Moisés no le otorgaba este derecho. No hay evidencia concluyente de que las mujeres reclamaran o ejercieran este derecho con frecuencia. Es más, se dieron casos en que sí se hizo, como acabamos de leer. La esposa de Herodes rechazó a su ex marido y se casó con Herodes, su cuñado. Ella estaba casada con Herodes Filipo y se casó con el hermano de Herodes Filipo, que era Herodes Antipas. Y aunque casos como este podrían haberse intentado defender con el ejemplo de los paganos, nuestro Salvador deseaba mostrarles que esto no los libraba de la acusación de adulterio. Los apóstoles salían a enseñar a las naciones paganas y era apropiado que Cristo les enseñara cómo actuar en tales casos y les mostrara que se trataba de un verdadero adulterio. Habiendo llegado hasta aquí, hermanos, quiero que nos enfoquemos. Se me olvidó leer esta otra parte. Salomé, voy a devolverme para que lo leamos en contexto. Dice, poco después, habiendo surgido discordias entre Salomé y Costovaro, ella, por carta, le indicó la ruptura de su casamiento en contra de lo que establecen las leyes de los judíos. Este derecho entre nosotros está reservado al marido y en cuanto a la mujer, aún repudiada, no puede casarse con otro, sin el consentimiento del primer marido. Salomé no se atuvo a la ley nacional, sino a lo que era de su agrado. Repudió el matrimonio e informó a su hermano Herodes que se había apartado de su marido por devoción a Herodes. Aquí está hablando de los dos Herodes, los hermanos.
Herodes Filipo y Herodes Antipas. Quiero que nos enfoquemos en la parte final del estudio, en el Evangelio de Marcos. Porque quiero que entendamos que este Evangelio estaba dirigido a los gentiles, no a los judíos. ¿Cuándo fue escrito el Evangelio de Marcos? La tradición favorece la idea de que Marcos escribió su Evangelio mientras estaba en Roma. Ustedes pueden observar ahí en el diagrama, donde dice Marcos, lugar de escritura, Roma. Y con respecto a la fecha de su escritura, pues hay una gran incertidumbre entre los primeros escritores. Sin embargo, es muy probable que lo escribiera a finales de los años 50 o principios de los años 60 y no más tarde del 70 después de Cristo. Fue escrito en griego y eso es la voz unánime de los antiguos escritores. La evidencia de que Marcos tenía en mente particularmente a los gentiles en este evangelio se encuentra en varias razones. Uno, en la explicación de las costumbres judías. Si la carta hubiera sido escrita a los judíos, Marcos no hubiera tenido que explicar esas costumbres. Pero como estaba dirigida era a los gentiles, había que explicarles a ellos esa costumbre que él mencionaba. Por ejemplo, Marcos 7, verso 1 al 4. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Bueno, aquí Marcos les está explicando a los gentiles eso de comer pan con manos inmundas. Les explica es que no se lavaban, no se las lavaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen pan. Vemos cómo Marcos sigue explicando esta costumbre judía, que no era necesaria explicarla si hubiera escrito este evangelio dirigido a los judíos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces aquí Marcos explica una costumbre judía a los gentiles, que es lo que permite entonces afirmar que el Evangelio de Marcos estaba dirigido a los gentiles. Otro caso, capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes y levaduras. Y explica, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Si hubiera sido dirigido o escrito este evangelio a los judíos, nada más con que Marcos hubiera dicho el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, el judío había entendido perfectamente. Pero como estaba dirigido a los gentiles, era necesario explicarles en qué consistía la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Otro caso, capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, y viene la explicación, es decir, la víspera del día de reposo. Los gentiles no guardaban el día de reposo, eso lo guardaban eran los judíos. Y había un día que se llamaba el día de la preparación, o sea, pues el viernes. Es la razón por la cual Marcos explica por qué se dice la preparación. Dice, es decir, la víspera del día de reposo, el día antes del sábado. Otra razón
que confirma que este evangelio fue escrito particularmente a los gentiles es la traducción que Marcos hace de expresiones arameas al griego. Miremos varias. Una, Marcos 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Y ahorita explica qué significa esa palabra aramea, porque los gentiles no hablaban arameo. El arameo era de los judíos. Entonces explica, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, para que los gentiles, los griegos, entendieran qué significaba. Otro, capítulo 5, versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, arameo, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Marco entonces traduce a los griegos lo que significa esta palabra aramea, Talita Kumi. Otra, capítulo 7, versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, arameo, que quiere decir, aquí traduce entonces Marcos a los gentiles, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Marcos 14:36. Y decía, Abba, palabra aramea, que significa ¿qué? Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y una última, capítulo 15, versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, palabra aramea, y que Marcos traduce lo que significa esa palabra aramea a los gentiles, que traducido es lugar de la calavera. Vemos entonces, con estos pocos puntos, porque hay muchos más, podemos afirmar que el Evangelio de Marcos fue un evangelio escrito y dirigido particularmente a los gentiles, no a los judíos. Esta es la razón por la cual en Marcos 10, a la pregunta que le hicieron los fariseos, el Señor dijo, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, hablando en un lenguaje que pudieran entender aquellos a quienes se dirigió el Evangelio de Marcos, a los gentiles. Bueno, hermanos, con esto culminamos estas dos lecciones en su primera y segunda parte de esta sección en Marcos, donde el Señor enseñó acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias.